Cuando hablamos de triángulos, chicos, ¿ya? Por definición se llama triángulo a la figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante un segmento de recta. ¿Qué elementos yo encuentro en el triángulo? Tenemos los vértices, que son los puntos de intersección entre segmento y segmento, los lados, que conforman el segmento AB, BC y AC, el perímetro, que llega a ser la suma de todos los lados, el semiperímetro, que llega a ser la suma dividida entre dos de todos los lados, y tenemos ángulos tanto interiores como exteriores. Los interiores son los que se encuentran dentro, por ejemplo, alfa, beta y teta. Y los exteriores, lo que se encuentran fuera. ¿Qué propiedades, mejor dicho, cuál es la notación que yo debo indicar para decir que un triángulo es ABC? Pues se dibuja de la siguiente manera. Un triangulito seguido de los puntos de intersección A, B y C, los vértices. En todo triángulo, ¿qué se debe de cumplir? Siempre que la medida o la suma de la medida de los ángulos internos siempre debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Quiere decir que alfa, beta y teta deben de sumar ¿cuánto? 180 grados. Segunda propiedad, la propiedad del ángulo exterior. ¿Qué dice la propiedad del ángulo exterior? Dice que cualquier ángulo exterior, mejor dicho, debe decir aquí, la suma de los ángulos exteriores, perdón, estamos acá, la suma de la medida de los ángulos exteriores debe ser siempre igual a ¿cuánto? A 360 grados. La propiedad del ángulo exterior dice que si yo quiero calcular un ángulo que se encuentra externamente, necesariamente tengo que sumar estos dos que son internos, ¿ya? Quiero el ángulo exterior, necesariamente tengo que sumar alfa y beta. Propiedad de correspondencia. ¿Qué dice la propiedad de correspondencia? Dice, si A es mayor que B y B es mayor que C, o sea, este lado es mayor que este lado, y a su vez este lado es mayor que este lado, ¿qué se debe de cumplir? Que sus ángulos correspondientes también deben tener el mismo orden. Quiere decir, ¿qué le corresponde a alfa? Ese alfa debe ser mayor al que le corresponde a B, que es beta. Y a su vez, sabemos que B es mayor que C. Y sus correspondientes, que son beta y teta, deben ser en el mismo orden. Beta mayor que teta. ¿Ya? Condición de la existencia de un triángulo. ¿Cuándo nosotros decimos que un triángulo existe? Cuando, si tomamos cualquiera de sus lados, ya puede ser C, por ejemplo, este C debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros dos lados. Aquí está. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos hacer, siempre cumplir. ¿Ya? Puedo tomar B, debe ser igual, o puedo tomar A, también debe ser de la misma manera. En la 15, ¿qué tenemos que hacer cumplir? ¿Qué propiedad? Aquí en la 15 lo que yo tengo que hacer cumplir es que la suma de 86 más 28 debe ser igual ¿a quién? A la suma de 40 más alfa. Para el ejercicio 15, que es en la cual tienen dudas, me colocan una figura de esta forma. ¿Ya? Y me dan los siguientes datos. En primer lugar, me dicen que esto vale 86 grados. Esto de aquí vale 28 grados. ¿Ya? Esto es el valor de 40 grados. Y esto es alfa. Como les dije hace un momento, para calcular el valor de alfa, si vamos a calcular nosotros el valor de alfa, ¿qué necesito hacer? Voy a aplicar esta propiedad.
está a un costado. Si quiero calcular este angulito que se encuentra acá externamente, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Sumar los que están adentro. Simple. Es alfa más beta. ¿Ya, chicos? Entonces, fíjate. Tengo estos dos angulitos que están en el interior. Con eso puedo calcular este exterior que se encuentra acá. ¿Ya? Recuerda que ahí está el exterior. ¿Y es la suma de qué? De 86 más 28. ¿Cuánto es la suma de 86 más 28? A ver, vamos a preguntar a alguien. Chicos, la suma de 86 más 28, ¿cuánto es? Cualquiera, a ver. 86 más 28. Recuerda que eso te da este angulito que se encuentra acá. ¿Cuánto es? 114, profe. Muy bien, 114. Ahí está. 114 graditos. ¿Está bien? Muy bien. Ya trabajamos con este triángulo que está acá. Ahora voy a trabajar con el triángulo que se encuentra aquí. Y voy a aplicar la misma propiedad, la propiedad que está acá. Esa es la misma que voy a aplicar. Profesor, ahora está invertido. Lo que yo sé, voy a olvidarme de este triángulo que está acá, es que la suma de este ángulo más este ángulo, ¿cuánto te va a dar? 114 grados. Entonces tú vas a decir, profesor, alfa más 40 es igual a ¿cuánto? A 114 graditos. Pregunta, ¿cuánto vale el valor de alfa? 74. Esto sería tu respuesta. Fíjate, estos dos angulitos son angulitos interiores, ¿sí? Del triángulo. Y la suma de ellos dos me va a dar todo este angulito que se encuentra en el exterior. 40 más 120 es igual a ¿quién? A 2 teta. Con eso yo voy a poder calcular el valor de teta, ¿ya? Me va a salir a uno de ellos, me sale el valor de 80, ¿ya? Para teta, el valor de 80, ¿ya? Una vez que he calculado este angulito que está acá, ya puedo calcular o voy a buscar calcular el angulito para X. ¿Cómo? Una vez que tengo este angulito que está acá, que se encuentra aquí, ¿ya? Necesito este angulito que se encuentra acá. Necesariamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando yo sume este angulito con este angulito, pueda calcular ¿qué cosa? El valor de X. ¿Sí? Quiero que por favor lo intentes, ¿ya? Y me des una respuesta para el valor de X. En primer lugar, en este triangulito que yo veo CES, ¿ya? En este triangulito, yo sé que la suma de todos sus angulitos, ¿cuánto debe de ser? ¿Cuánto debe de sumar todos los angulitos interiores de un triángulo? Por propiedad, sabemos que deben de sumar ¿cuánto? 180 grados, ¿ya? Eso es lo normal. Profesor, por acá tengo 60, por acá tengo 72. La pregunta es, ¿cuánto debe ser este angulito para que los tres puedan sumar 180 grados? Lo vas a calcular, ¿ya? Hasta aquí tengo 132. ¿Ya? ¿Cuánto me falta para hacer 180 grados? Una vez que calculo este angulito que está acá, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Apliques la propiedad que hemos visto. La suma de X más 2X te da, ¿qué cosa? Este exterior que se encuentra acá. Como tú ya lo has calculado, entonces tú vas a decir X más 3X, perdón, X más 2X igual a 3X. Ese 3X es igual al angulito que se encuentra acá. Quiero que me indiques el valor para X. Para calcular el valor de X, X es esta parte externa que está acá. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es usar la propiedad, ¿ya? Donde dice que la suma de estos dos interiores te da todo este exterior que está acá. ¿Sí? Estamos aplicando la propiedad que hemos visto hace un momento. Alfa, teta, y si quiero conocer el de acá afuera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar alfa más teta. ¿Ya? Profesor, todo este angulito que está acá se calcula sumando 40 más 120.
quiere decir que 2θ es igual a 40 grados más 120 grados. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo, ¿qué cosa? Esa propiedad. Muy bien. Aquí queda resolver esto que está aquí. 2θ, 40, 120. Tú sabes que 40 más 120, ¿cuánto es? 160 grados. ¿Sí? ¿Igual a cuánto? A 2θ. ¿Cuánto vale el valor de θ? Este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. Sería 160 grados dividido entre 2. ¿Cuánto es eso? 80 grados. Quiere decir que θ tiene el valor de ¿cuánto? El valor de 80 grados. 80 grados. ¿Y en qué me va a ayudar el problema? En el problema lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿ya? Es calcular este angulito que está acá. Profesor, ¿y para qué voy a calcular ese angulito? Si yo calculo este angulito que está acá, lo sumo con 80, ¿me va a dar quién? Me va a dar X. O sea, sumo ellos dos y me va a dar ¿qué cosa? El valor que yo quiero, que es el valor de X. Si esto vale 120 grados, chicos, pregunta, ¿cuánto vale este angulito que está acá? Y hay que recordar que siempre un ángulo llano, un ángulo plano, ¿ya? ¿Cuánto es? 180 grados. ¿Ya, chicos? Un ángulo llano siempre va a ser ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. Profesor, ¿todo esto debe ser 180 grados? Sí. Esto vale 120. Pregunta, ¿cuánto vale este angulito que está acá? ¿Cuánto sería su valor? ¿Cuánto sería, chicos? Sería el valor de 60 grados. Si esto vale 60 grados, ya puedo calcular ¿qué cosa? El valor de X. ¿Y cómo se calcula el valor de X? El valor de X se calcula ¿qué cosa? Sumando ¿qué cosa? Estos dos interiores. Profesor, si quiero calcular X, que es el exterior, el ángulo que se encuentra afuera, ¿ya? Vamos a enmarcarlo aquí bien. ¿Ya? X es el ángulo que se encuentra afuera. Este angulito X, ¿ya? Se va a calcular como la suma de ¿quién? De 60 grados más 80 grados, ¿ya? Profesor, voy a sumar 60 grados más 80 grados. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? Entonces, en mi valor para X sería 140 grados. Esa debe ser tu respuesta. Profesor, ¿qué hago? Calculo este ángulo que está acá. ¿Cómo lo calculo? Sumando estos dos que se encuentran aquí. 72 más 60. ¿Cuánto es 72 más 60? 132 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sumar estos tres que se encuentran dentro. Porque la suma de los tres debe ser 180 grados. Entonces tú vas a decir 132 grados más X más 2X igual a 180 grados. Tu tarea va a ser calcular el valor de X a partir de esa ecuación. Eso es lo que te voy a dejar como tarea para el ejercicio 22.